Hermanos, les saludo en el nombre del Señor. Van a acompañarnos a cantar Dios ha sido bueno, enseguida acompañados por los músicos. Vamos a orar y presentar este culto al Señor. Nuestro Padre, oramos a ti confiados, sabiendo que de ti vienen todos los favores, de ti viene toda la misericordia. Gracias, Señor, por el favor que ya tenemos en la gracia del Señor y porque nos das esperanza de este futuro próximo. Muchas gracias, Padre, y acompáñanos en el estudio de la palabra, al cantar, alabándote, que nuestro corazón se eleve a ti y tenga un propósito bien claro, que es agradarte, es homenajearte. En el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén.
Gracias, hermanos, por la música en esta mañana. Dios ha sido bueno siempre con nosotros. Nosotros nos vamos a dirigir a a Efesios, capítulo 6. Romanos y Efesios a mí me fascinan y voy a hablar siempre de ellos, de estos libros, de estas cartas. Pero ya estamos en el capítulo 6. Capítulo 6 de Efesios nos habla como de un resumen práctico de lo que vino hablando el capítulo 5. Nos detuvimos en el trato del esposo con la esposa, nos detuvimos en la semejanza del ejemplo que puso el apóstol Pablo de la iglesia y Cristo, y le llamó un misterio. Él decía esto respecto a Cristo y la iglesia, pero el trato entre esposo y esposa es un misterio que, bueno, cada cual sabe cómo desempeñarlo. Aquí hay un resumen y queremos dedicarnos estos primeros versículos a ello. Usted ha visto y ha oído decir que cada hogar es un mundo. Bueno, tengamos cuidado con eso, porque el mundo que se concibe dentro de cuatro paredes no siempre es el mundo real. En la iglesia, o los creyentes, debemos tener el concepto de Dios y no de tanto lo particular. Hay cosas particulares, íntimas del hogar, que solo usted las sabe y no tiene por qué divulgarse. Quedan en la intimidad del hogar, pero hay razones poderosas para seguir el mandamiento del Señor, porque aquí nos viene diciendo cómo debemos hacer en la crianza de los hijos, en el trato de los hijos con los padres, etc. Así que vamos adelante. Hijitos o hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Versículo 1. Porque esto es justo. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Imagínese usted es un joven y tiene 18 años, y su papá le dice: hijo, acompáñame que vamos a robar el banco de la esquina, o vamos a hacer algo malo. Aquí nos dice claramente que el hijo debe obedecer a su padre como el Señor, en el Señor. En todo lo bueno, en todo lo de buena costumbre, en todo lo honrado. Entonces, si el Señor nos aconseja a no juntarnos con los pecadores, ni siquiera debe ser mi papá o mi mamá. Ni siquiera debe ser un familiar que me invite a hacer cosas malas. Por eso yo debo obedecer en el Señor a nuestros padres. Como hijos, jóvenes, obedezcan al Señor, obedezcan a sus padres. Esto es justo, dice. Y cuando andamos en justicia, andamos en honradez, en buenas palabras, en buenos gestos, en buenos ejemplos. Versículo 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. La palabra honra también significa salario o paga. Debemos tener en cuenta estas cosas porque siempre pensamos que portarse bien, hijo, hija, portarse bien es no avergonzar a papá y a mamá. Y es cierto, es eso. Pero también es cierto que como paga a el sacrificio, a la dedicación que nuestros padres han tenido con nosotros, les debemos respeto, les debemos honra. Si viene una niñera a cuidarte a tu casa, hijo, tu papá, tu mamá van a pagarle porque ella dedicó su tiempo para cuidarte. Imagínate, ¿tú qué le pagarás a tus padres por haberte educado, por haberte encaminado? Honra, dice el Señor, honra, obediencia. Eso es lo que debemos hacer. Dice que ese mandamiento de honrar a papá y a mamá es
el primer mandamiento que tiene promesa. Así que no vas a perder nada, al contrario, vas a ganar muchísimo, porque tendrás larga vida, dice el Señor. Ahora, también está el trato, en el diseño de Dios, está el trato de cómo debe ser el trato del padre, de los padres, hacia los hijos. Y dice, Padre, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. La provocación, el trato en desigualdad, cuando preferimos a un hijo más que a otro, lleva a un niño a rebelarse, lleva a un niño a la ira. Nosotros no debemos provocar esto, padres. Debemos ser pacificadores, unificando en el hogar un solo criterio. Sino por amar más a un hijo que otro, nuestro deber es igualitario para todos. Entonces, la idea y el diseño de Dios es no provocarles a ira, no provocarles a ira. La ira trae primero violencia, luego tristeza, culpabilidad. Los caprichos son satisfechos en base a la gritería o a hacer un escándalo. Eso no puede suceder. Debemos tratar a nuestros hijos de igual manera, uno para el otro, y con justicia. Dice, no provoquéis a ira, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué es una disciplina? Por ejemplo, pensemos en un deportista. Tiene una disciplina de levantarse en las mañanas, tomar sus jugos, salir a correr, hacer su entrenamiento día por día. La disciplina. ¿Cuál es la disciplina de un músico? Digamos un violinista. Cuando una chica que estudiaba violín dijo que sus padres le habían hecho un lugar en el fondo de su casa para que estudiara y allí le diera constantemente al ensayo de violín, dice que ella lo hacía 6 horas diarias. Se necesita disciplina para esto. Ahora, vayamos a la disciplina que está aplicada a esto. La disciplina son reglas de orden, hábitos saludables, cortesía. ¿No le ha pasado a usted que fue a la casa de un hermano en la fe, que tiene hijos adolescentes, que tiene hijos chicos, y cuando usted llegó, no llegó nadie? No hubo un saludo, no hubo una cortesía, no hubo un buenas tardes, nada. Eso suele pasar. Padres, eso es culpa de falta de disciplina en el hogar. No somos pepitas de oro para que la gente nos quiera, pero lo mínimo de respeto debemos tener con una persona que está visitando la casa. O ofrecerle un vaso de agua, o el asiento, o lo que sea. Pero el hijo debe estar ya en esa disciplina de cortesía, de hábitos saludables. Se dice que el adolescente pasa de un extremo a otro. Y me compadezco, y les compadezco a ustedes cuando están criando adolescentes, porque ellos adolecen. Ellos no saben bien el rumbo que todavía tiene la vida, entonces usted tiene que guiarlos. Pero ellos pasan de etapas críticas de un extremo a otro. Por ejemplo, ellos pueden bañarse, ducharse una vez por semana y no necesitan más. Pero llega el momento que va transitando la adolescencia y de repente usted ve que se ha duchado 3 veces en un día. Y esto no lo comprendemos todo. Pero hermanos, tenemos que acompañar el crecimiento y tenemos que ser disciplinados con ellos y
criar en ellos una persona que tenga hábitos saludables. No podemos estar diciéndole todos los días, hijo, recoge la ropa del baño. Bueno, si el papá hace lo mismo que el hijo, no esperemos milagros. Papá, ponte las pilas y deja arreglado todo y verás cómo tus hijos van a copiarte. Papá, trata como una reina a tu esposa y verás a tus hijos cuando tengan sus novias, tratarlas a ellas con delicadeza, con ternura, con respeto. Esa es la disciplina que tenemos que lograr. No provocar a ira, no desafiar un hermano contra otro, sino en disciplina y amonestación. Hablar, hablar y hablar. ¿Cuántos de ustedes apagan la tele para comer todos juntos en armonía? Ok, no me conteste eso, ya sé la respuesta. Si no tenemos la disciplina de hacer cosas como esta, no podemos esperar mejorar en la vida. Entonces, comience lo antes posible. Ok, después salta de la familia a los siervos o a los empleados. Los empleados de un creyente deberían ser un ejemplo. Pero muchos empleados son un poco deshonestos. Total, es mi hermano en la fe. Él me va a comprender si llego al trabajo 15 minutos tarde. No, hermanos. Aquí habla, los siervos deben obedecer, porque el siervo y el patrón, el empleado y el patrón son creyentes y tienen al mismo Señor en los cielos. Entonces deberían tener un sentido común de responsabilidad y de unirse en el servicio, porque sirven ambos al Señor. Perfecto. Vamos a hablar de algo tremendo que viene ahora, y esto es el énfasis que vamos a hacer hoy, la armadura de Dios. La armadura de Dios es algo que nos compite a todos. Todos tenemos que armarnos, tenemos que protegernos, pero también tenemos que atacar cuando es necesario. Entonces, los versículos 10 en adelante tratan este tema y dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Todo poder desciende de Dios, todo poder viene de Dios. Y este Dios que nosotros amamos, que nosotros queremos, que nosotros abrazamos y adoramos, este Dios nos va a hacer fuertes en la medida que nosotros nos apliquemos a tener el uniforme que Dios pide. ¿Por qué? Porque el diablo está acechando. El diablo está emboscando a los hijos de Dios. El diablo está, de alguna manera, buscando el detalle donde va a hacerte caer. Y nos va a hacer caer por no estar preparados. Entonces el Señor, a través del apóstol Pablo, nos dice, ese que acecha, ese que nos hace la guerra espiritual, ese que lucha con nosotros, puede ser vencido. Entonces dice, ceñidos vuestros lomos, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¡Wow! ¿Lo había visto así usted? ¿O solo es un fantasma, que hay un virus invisible? Hermanos, la acechanza del diablo es permanente. Siempre querrá hacernos caer, siempre pondrá una duda, siempre pondrá una desconfianza en el hermano, siempre pondrá una sospecha que se pasó de la línea,
Siempre habrá algo que el diablo buscará para hacernos caer. Por eso dice, Él en las tinieblas, Él es el Rey. Tengamos cuidado, andemos en la luz. Mire, por tanto, dice el versículo 13, tomad toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis resistir en el día malo. La armadura de Dios. Lo detalla de alguna manera el Señor. Dice, la verdad debe ser la cosa que nos ciñe, apretaditos en la verdad. No podemos andar nosotros por allí hablando cualquier cosa sin saber, sin entendimiento. No, tenemos que ceñirnos con la verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad de Dios. No podemos cambiar las cosas que la gente piensa, que el mundo piensa que es verdad y lo que realmente es verdad. Hoy todo es relativo. El pensamiento postmoderno es que todo es tan relativo como tú lo pienses. Entonces hay movimientos que han acabado, han terminado con el respeto humano. Han terminado con esto. Ya no hay una sociedad que tiene pilares en la justicia, en la igualdad. No. Todo lo contrario. Hoy día, poquitos, digo poquitos, han llevado una agenda por el mundo donde todos hemos sido llevados del hocico. Y esto es terrible. No hemos seguido la verdad. Y aquí dice, debemos ceñirnos con la verdad como un traje especial. ¿Qué más? Vestidos con la coraza de justicia. Con la coraza de justicia. En el Proverbios 12, 28 dice, en el camino de la justicia está la vida y en sus caminos no hay muerte. En el camino de la justicia siempre hallaremos vida. Siempre. Entonces, sigamos con esto, porque nosotros vamos a vestirnos con una coraza de justicia. La justicia de Dios, la justicia que atañe a cada creyente desempeñar su rol en el mundo de ser sal de la tierra, luz del mundo, y no avergonzarse de ello. Vivir como hijos amados de Dios significa estar en justicia. Calzado los pies con el apresto del Evangelio. Los pies deben estar cubiertos. Dice el apóstol Pablo, deben estar cubiertos con el apresto del Evangelio. El apresto es lo que debemos colocarnos. Las botas, los pies deben ser cubiertos con el Evangelio. Cuán hermosos son, dice el Señor allí en Romanos a través del apóstol Pablo, capítulo 10, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Los pies de aquellos que llevan el Evangelio están vestidos, pisando, dejando huellas que son buenas nuevas. El Evangelio de la paz. Y esto es una lucha, hermanos, porque conseguir la paz en muchas ocasiones ha sido motivo de una guerra. Y aquí hay una batalla que debemos nosotros desempeñar de la mejor manera, con la ayuda de Dios, porque dice, vestidos de toda la armadura para que podáis estar firmes. El Evangelio de la paz es nuestro calzado. Y sobre todo, dice el versículo 16, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Los dardos que él lanza son mortales. Y dice, el escudo de la fe es lo que va a rechazar esos dardos. ¿No dice la palabra de Dios
que la defensa que nosotros podemos, digamos, luchar y defendernos es solamente poner el escudo. Dice que tenemos que atacar también. La fe nos hace salvos. Nadie nos arrebata de la mano del Señor. ¿Puede algo hacernos caer? ¿Quién? Nadie. El Señor es poderoso. Entonces, por ejemplo, dice la palabra del Señor, escudo de la fe para apagar los dardos del maligno, dardos de fuego, dardos mortales, dardos que están dirigidos a nuestra propia alma. Y tomad el yelmo de vuestra salvación, de la salvación. El yelmo, el casco. El Señor dice ahí en Romanos, ¿quién nos apartará del amor de Dios? ¿Quién? ¿Hay algo posible? ¿Cuántas cosas a nosotros nos ha hecho como vencedores el Señor? El Señor nos dio todo lo que necesitamos para vencer. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por medio de aquel que nos amó. Romanos 8, 22 y 23. 36 y 37. Todo lo que viene del Señor es protección. Es un encanto estar con Él. Somos protegidos. Y lo que sigue también nos habla muchísimo, muchísimo de nuestra relación con Dios. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu. La palabra. ¿Cuánto necesitamos profundizar en la palabra? ¿Cómo hoy es liviana la enseñanza? ¿Cómo hoy está siendo diluida la verdad de Dios? Hoy tenemos que decir que Cristo ama al pecador. Sí, que Cristo ama al pecador, pero que sus pecados les van a condenar. Tenemos que decirle al pecador, y si tú eres uno de ellos, debemos decirte, y te lo decimos en el nombre del Señor, arrepiéntete de tus pecados. Arrepiéntete. Cree en el Señor Jesucristo para salvación de tu alma. Dice, espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En Hebreos capítulo 4, verso 12 y 13, si la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebreos capítulo 4, versos 12 y 13. Tremendo lo que tenemos para nosotros hoy. Esta relación que debemos de dependencia de Dios, que debemos nosotros ejecutar como buenos soldados, nos habilita para penetrar el alma con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. No te olvides, mi hermano, que estamos en una batalla. No bajemos los brazos. La parte final de este tramo es que hagamos oraciones. Que hagamos oraciones. A veces uno queda un poco sin saber qué pensar cuando la gente no sabe escribir. No sabe escribir. Yo soy uno de ellos. Cuando vamos a hacer un comentario en Facebook, ¿qué ponemos? 2 manitos así. O ponemos un saludito. ¿No querrá la otra persona
recibir una palabra tuya? Y si le vas a prometer orar por él, dile, orando ahora, y ponte a orar. Ponte a orar. Para un minuto para orar por tu hermano. Para un minuto para orar por mí. Para un minuto para orar por los miembros de la iglesia. Algunos están sufriendo, algunos están con expectativas que no son claras, luchando. Oremos por ellos, porque dice, nosotros podemos orar en todo tiempo, en toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. El apóstol pide, oren por mí. Y usted pensará, yo puedo pensar, pero era un apóstol del Señor. Él era un hombre de fe, pero él necesitaba oír que los hermanos están orando por él. Gracias, hermanos, por la oración elevada y prometemos hacerlo por cada uno de ustedes. Entonces, hermanos, tomando y resumiendo esto, toda la armadura de Dios, vamos nosotros a resistir en el día malo, a resistir y hacer huir al enemigo. Tenemos todos los elementos, la justicia, la verdad, tenemos la espada, tenemos el yelmo de salvación. Repito esto de la salvación. ¿Quién nos podrá apartar? ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Es tan atrevido el enemigo que nos quiere emboscar para robarnos para él. Es una batalla perdida si seguimos las reglas de Dios. Así que a levantar nuestras cabezas, que nuestra salvación está más cerca que nunca. Que Dios les bendiga, tengamos una semana de triunfo y que el Señor visite a cada hogar, porque queremos que el amor de Cristo se derrame en todos los corazones. Dios les bendiga. Gracias.